Gloria al Señor Jesús. Bueno, hemos tomado esta hermosa enseñanza que da el Señor Jesucristo y bueno, ya tenemos dos enseñanzas que se han impartido de parte de Dios para nosotros y hemos hablado entonces del principal mandamiento. Claramente hay mucho más que escudriñar en la palabra, en este tesoro de riqueza tan inagotable de su palabra, porque nos permite conocerlo a Él, amén. Y hemos tomado también ya la parte que tiene que ver con el segundo, que es semejante, dice el Señor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno pensaría que deberíamos hablar primero de amar al prójimo y ahí sí de nosotros mismos, pero aunque aquí está primero escrito y a tu prójimo como a ti mismo, comprendemos que para poder amar a nuestro prójimo como el Señor nos lo enseña, debemos amarnos a nosotros mismos, pero para amarnos a nosotros mismos como el Señor lo enseña, debemos tener una experiencia del amor de Dios en nuestras vidas, amén. Porque implica que el amor, lo decíamos ahora, Dios nos dio como seres humanos la capacidad de amar y el amor se aprende. Y hemos aprendido a amarnos de la manera en que acogimos, ¿cierto? En nuestra familia, en nuestro contexto social y cultural del momento en que crecimos. Y hemos aprendido a amarnos de la manera en que el mundo se ama. Y además de esto, como consecuencia del pecado, el hombre cayó de esa imagen de Dios, ¿cierto? De ese propósito de Dios. Y ese hombre caído, pues el amor también entra a afectarse de una u otra manera como consecuencia del pecado. Pero el Señor muestra su amor para con nosotros, nos ha demostrado su amor y Él nos enseña a amar como Él nos ama, amén. Así que debemos disponernos a aprender del Señor. Del Señor hay que aprender todo y algo muy central es aprender el amor de parte de Dios. Y eso implica que tenemos que desaprender muchas formas que aprendimos en nuestra manera de vivir acerca de lo que es el amor, que realmente no está alineado con lo que Dios enseña, ¿sí? Y es importante entonces disponer nuestro corazón para aprender del Señor, pero también desaprender lo que no corresponde a la enseñanza que el Señor nos imparte, amén. Entonces, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces hablábamos precisamente de lo que ya en el amor que proviene de Dios nos enseña el Señor a vernos y amarnos como Él nos ama. A partir de amarnos como Él nos ama, de vernos como Él nos ve, es que nosotros vamos a tener esa capacidad a partir de esa experiencia de amor divino en nosotros y de amarnos como Él nos ama, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como hemos aprendido a amarnos de parte de Dios, no a la manera nuestra. Algunos creen que así ve como a uno mismo, porque si bien es cierto, hay personas que ni se aman a sí mismas. Hay personas que llegan hasta atentar contra su propia vida. Y si de esta manera aman a su prójimo, pues digamos, ¿qué podemos esperar, cierto? Y a veces nos asombramos de ver las realidades humanas, como es que un padre, una madre sea capaz de herir, de lastimar y hasta de matar a su propio hijo, ¿cierto? A un hijo, a su propio padre, a su propia madre, un esposo. Y nosotros a veces humanamente no concebimos y decimos, pero ¿cómo es posible al que se ama, al que es ese ser más cercano, hacerle daño? Entonces encontramos que el amor se ha desfigurado, que eso que hemos entendido que es el amor aún humanamente no es coherente en mucha de la práctica de la vida diaria. Así que es importante aprender entonces que la enseñanza de Jesús está en este orden de relación: amar a Dios, amarme como Dios me ama, para amar a mi prójimo como a mí mismo, como Dios me ama. Por eso el Señor dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, Él es amor, es ese principio de amor en nuestras vidas. Aprendimos muchas formas, algunos principios humanamente hablando, pero el principio de amor es el Señor, porque Dios es amor, amén. Juan, el discípulo amado, habla precisamente del amor de Dios y habla entonces de que ese amor de Dios es un amor que trasciende a todo conocimiento. Y aprendíamos también
en la enseñanza anterior que no es posible amar a Dios sin conocerle. De ahí que sin conocer a Dios y ese amor de Dios no es posible amarnos a nosotros mismos como Dios nos ama y mucho menos tener la capacidad de amar a nuestro prójimo como Dios nos ama. Así que es importante que podamos entonces comprender que esta enseñanza del Señor no fue simplemente impartida para darnos un conocimiento, sino que Él mismo nos dio su ejemplo. Amén. Él mismo nos dio su ejemplo. Primero mostró su amor para con nosotros. Amén. Nos demostró su amor. En segundo lugar, esa experiencia de amor nos lleva a resignificar nuestro valor. Amén. Y a vernos como Dios nos ve, como lo veíamos en la enseñanza anterior, a amarnos como Dios nos ama. Y también el Señor nos da ejemplo de cómo debemos amar a nuestro prójimo. Y uno ve que el Señor centró muchas enseñanzas precisamente en ese orden, de mostrar cómo se debe amar al prójimo según ese amor que proviene de Dios. De ahí entonces que es importante reconocerlo. Y el Señor dio muchas enseñanzas, no solamente en ámbito del discurso, muchas veces que estaba enfocado al conocimiento de la ley y de los profetas, que era mucho el discurso y que precisamente en este contexto de este texto se estaba dando entre los saduceos y los fariseos, sino que en un ejemplo de vida el Señor no solo nos mostró su amor, nos enseña a amarnos como Él nos ama, sino también amar a nuestro prójimo. Entonces, hay un contexto importante que el Señor aplica y que precisamente usa para dar y brindar esta enseñanza. Pero quisiera, antes de tomar estos referentes, que nosotros pudiéramos ubicarnos precisamente en esa enseñanza que el Señor da, y Juan la da de una manera muy especial en su primera carta y en el capítulo 4. Precisamente el apóstol amado, en el verso 7 en adelante, nos está hablando de esa esencia del amor. Dios es amor, ¿verdad? Y esa es la esencia de Dios. Y hablábamos que precisamente ese es el amor de Dios, que aunque nosotros no le amemos a Él, Él nos ama. Ese es el amor incondicionado de Dios. No que me ame, o sea, es decir, el amor de Dios no está dependiendo de mis acciones hacia Él. Que yo corresponda a ese amor es lo que va a permitir una relación con Él, amén. Pero Dios es amor, es su esencia, amén. Y decíamos que algunos parten de sus experiencias aprendidas de amor y creen que a Dios se puede amar de cualquier manera, y si bien es cierto, hay quienes eligen amarlo a su manera, pero el Señor, como lo veíamos, nos enseña cómo debemos amarle a Él. Asimismo, nos enseña cómo debemos amarnos a nosotros mismos, es reflejado en nuestra vida diaria, en el cuidado que tenemos de nosotros mismos, en el valor que damos a la obra creadora y a la salvación que Él nos ha dado, amén. Ahora, en relación a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, el Señor también nos muestra cómo reflejamos realmente el producto de esa relación con Dios, con nosotros mismos, en el amor de Dios reflejado en la relación con otros. Dice Juan capítulo 4, el verso 7 de la primera carta, si podemos tener, bueno, tenemos allí la interpretación para nuestros hermanos. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios, amén. Todo aquel que ama, dice Juan, es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces hablábamos de que es necesario conocer a Dios para amarle y para aprender a amar como Él nos ama. El conocimiento se hace necesario. No es, el amor en Dios no es mera emoción o sentimiento, está conectado con la razón, el conocimiento. Pero Juan hace también una claridad y habla de ser nacido de Dios y conoce a Dios, es decir, esa experiencia del amor de Dios en nuestra vida que nos transforma, amén. Ese amor que Él nos demostró con el propósito de redimirnos, para darnos un nuevo nacimiento a través de su palabra, un conocimiento que nos transforma, amén. Dice: el que no ama, ¿qué dice Juan? No ha conocido a Dios, el apóstol, ¿verdad? Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Recordemos que hablábamos que la Biblia nos muestra que el amor es una decisión, es decir, yo decido amar, decido no amar. Implica
conocimiento implica emociones, sentimientos, implica toda nuestra integralidad, implica aún nuestra alma, como lo dice la palabra de Dios, donde también está nuestra voluntad y libre albedrío. Entonces, ¿puedo decidir no amar? Hay quien decide no amar a Dios, hay quien decide no amarse a sí mismo, no amar de esta misma manera a su prójimo. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios que es amor, ¿sí? Esencia de Dios, hace parte de su carácter, amén. Dios es amor, Dios es espíritu, amén. Todo esto que tiene que ver con el carácter de Dios y con su esencia. Entonces dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, es decir, el amor es acción, el amor son hechos. Por eso el Señor también nos enseña en que no amemos solo de palabras, sino con hechos, amén. El amor se demuestra, el amor se hace visible, el amor es acción. Esto es muy importante porque si nosotros amamos a Dios, eso se verá reflejado en nuestra manera de vivir. Pero si no lo amamos a Él, también se verá reflejado en nuestra manera de vivir. Y es lo que vemos en el mundo de hoy, en aquellos que no aceptan a Dios, aquellos que rechazan a Dios. El resultado es precisamente este. Entonces, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, amén. ¿Para que vivamos por quién? Por Él, gloria al Señor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, amén. Entonces, Él es el principio del amor. Gloria al Señor, Él debe ser nuestro principio de amor. De Él necesitamos aprender. El amor precisamente consiste en que Él nos amó a nosotros primero, en que Él nos mostró su amor, en que Él aún en su obra creadora nos dio como seres humanos la capacidad de amar, y en su obra redentora Dios nos muestra su amor, nos brinda su amor, y en esa experiencia de amor divino nos transforma, amén. Gloria al Señor. Dice, amados, si Dios, y bueno, está hablando precisamente de cómo Él demuestra ese amor, envió a su Hijo como en propiciación por nuestros pecados. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, amén. Pero ¿de dónde parte el cómo nos amamos los unos a los otros? En cómo Dios nos ha amado. Mire, Él dice, si Dios nos ha amado así, ¿cuál es la forma de amarnos que debemos aprender? ¿Cómo debo amar a mi prójimo? Como Dios me ha amado, así como Él me amó. Por eso el Señor dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y en esto los conocerán que ustedes son mis discípulos. Entonces porque uno escucha a veces, hermano, no, hermano, es que como Dios ama a nadie más, solo Dios, porque Él es Dios. Pero Él, que es Dios soberano, nos creó, nos hizo y nos redimió, está diciéndonos que debemos amar como Él ama. Y así como Él nos amó, así debemos amarnos unos a otros. Amén. Un amor que corresponde, que es recíproco, que implica una acción voluntaria en ambas partes, ¿verdad? Pero aprender a amar como Dios ama, y esto hace parte de su naturaleza divina, y hemos venido a ser participantes de su naturaleza divina, implica que yo debo aprender a amar como Dios ama, y ese amor de Dios trasciende, y muchas de las enseñanzas el Señor las enfocó desde ahí, y bueno, lo vamos a ir viendo en el tiempo que tenemos. Entonces, dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. El amor tiene que ver con la fe, amén. Y por eso Pablo habla de este principio fundamental del amor. Y él dice, ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? ¿Por qué? Eso lo aprendimos también en una enseñanza. Porque el mayor de ellos es el amor, y esos tres se relacionan íntimamente, ¿cierto? La esperanza, la fe y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor.
Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso Juan dice, nosotros no hemos visto a Dios, nadie ha visto a Dios. Es decir, yo no amo a Dios porque lo haya visto. Usted y yo amamos a Dios por la fe. Amén. Porque así como la fe para las personas es creer en lo que ven, muchos aman lo que ven, muchos aman de acuerdo a las circunstancias. Si me aman, amo, si no me aman, no amo, si son toscos conmigo, así soy yo, ¿cierto? Pero se requiere la fe porque nadie ha visto, dice Juan, jamás a Dios. Pero usted y yo lo amamos. ¿Por qué lo amamos? Porque sin verlo, creemos que Él es real. Porque creemos en lo que Él nos ha mostrado, su amor y su misericordia. Pero aún hay gente que aunque Dios ha mostrado su amor para con nosotros, dice el apóstol, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, no aceptan ni reconocen ese amor, no creen en ese amor. Pero nosotros hemos creído. Entonces, la fe, la esperanza, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos una esperanza y esa esperanza se basa en esa fe. ¿Y cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Que un día veremos al Señor cara a cara. Y entonces, cuando nosotros le veamos a Él, ya la fe no se necesitará, no existirá. La esperanza será cumplida. Por eso el mayor de ellos es el amor. Porque si algo nos sostiene en el creer y en esta esperanza, es el amor de Dios para con nosotros y nuestro amor hacia Él, que aún sin haberle visto jamás, creemos que Él es real y le amamos. Y le amamos. No hay gente que le ha dicho, muéstreme a Dios, dígame dónde lo puedo ver y le creo. Y ahí sí lo seguiré, ahí sí lo amaré. Eso no es así. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice Juan. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Es decir, el amor entre unos a otros que parte de Dios, que refleja a Dios, está reflejando que Dios está y no solo está en nosotros, sino permanece en nosotros. Amén. Y nosotros en Él. Juan mismo lo dice en el Evangelio, ¿cierto? La enseñanza de Jesús, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ustedes van a permanecer, pueden pedir y se les concederá. Es decir, la relación que nos permite establecer ese amor de Dios para con nosotros y que también va a atravesar de manera directa esa relación que establecemos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Amén. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué se perfecciona en nosotros? Amén. Esa es la constante. Desde la fe y la esperanza, es ese amor que se ha perfeccionado en nosotros, se sigue perfeccionando en nosotros, porque el que comenzó esa buena obra en nosotros la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Entonces, hermano, ¿estamos aprendiendo a amar como Dios nos ama? Claro que sí. ¿Estamos aprendiendo todos los días a amar a nuestro prójimo como Dios nos ama? Sí. Por eso debemos tener tal disposición. Señor, perfecciona ese amor en mi vida. ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo debo servir a mi prójimo? Bien. Dice entonces el verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y bueno, ya el hermano Ignacio abordará este tema también tan importante y vital. Pero qué bueno es poder entender que precisamente cumplir este gran mandamiento y este que es semejante, en el que se resumen la ley y los profetas, porque cuando vamos a esos mandamientos vemos que es fiel reflejo de amar al prójimo. No matarás, no hurtarás, no codiciarás. Sí, fiel reflejo de amar como Dios ama. Entonces allí es importante reconocer precisamente esa necesidad, como lo decíamos en la enseñanza anterior, de conocer a Dios para poder amarlo, y que en nosotros se perfeccione ese amor a través del conocimiento de Dios, pero también a través de la obra de su Espíritu en nosotros, amén, y de que permanezcamos en ese andar y en ese vivir en el Espíritu, amén, amén, amén. Para eso nos ha dado su Espíritu. Por eso Pablo le enseña a Timoteo acerca de su timidez y de su miedo muchas veces a enfrentar ciertos retos. Era un joven todavía, pero él le dice,
Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amén, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces es obra del Espíritu Santo en nosotros, gloria a Dios, y lo que nos da un sello de garantía de que nosotros permanecemos en Dios y que Dios permanece en nosotros, porque amamos, amén, como Él nos ama. Dice entonces la palabra del Señor, estamos en el verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Somos fiel testimonio de ese amor. ¿Qué testificamos? ¿Qué predicamos? ¿Qué anunciamos? El amor de Dios. Esa es la buena nueva, esa es la buena noticia, gloria al Señor. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Lo hablábamos en la enseñanza anterior, la necesidad de conocer quién es Él. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es el conocimiento de quién es Él. Gloria al Señor. Y dice el apóstol Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. El conocimiento nos lleva a lo que dice la palabra, la fe viene por el oír, ¿cierto? El oír la palabra de Dios, a creer ese amor que Dios tiene para mí, a recibirlo, a permanecer en Él, a ser perfeccionado en Él, y se verá reflejado también en mi manera de relacionar. Dice, y el que permanece en amor, dice, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. ¿En qué debemos procurar permanecer nosotros? En Dios. Pero ¿cómo podemos evidenciar que permanecemos en Dios si vivimos en amor? Ese será nuestro medidor. Hermano, si no vivimos en amor, empiece pues a preguntarse, entonces, ¿dónde está Dios para mí? Porque es que si Dios está en nosotros, si Él permanece en nosotros, vivimos en amor. Si no vivimos en amor, no andamos en amor, el problema es más de fondo que de forma. ¿Sí estamos comprendiendo? Amén. Dice el apóstol, está hermoso este pasaje, ¿cierto? Aquí nos podíamos quedar, pero bueno, vamos a ir avanzando un poco. Y dice el apóstol, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En la enseñanza anterior veíamos cómo cada día vamos aprendiendo a ser más como el Señor, ¿verdad? Crecemos, su amor nos perfecciona y debemos buscar parecernos cada día a Dios, y Jesús nos dio su ejemplo en esa humanidad de cómo vivir y cómo amar a nuestro prójimo, amén. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos la luz, somos su especial tesoro. Debemos reflejar, esa luz que reflejamos es su amor. Amén. Ese amor que vino a este mundo nos alumbró, luz en medio de las tinieblas. Amén. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, el amor en Dios nos da seguridad. Amén. Nos da una seguridad, una confianza. Por eso la fe es trascendental en este aspecto y va relacionada, como lo decíamos, con la esperanza y el amor. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, nosotros amamos a Dios porque hemos aprendido a amar. Gracias a que Él nos amó primero. Aprendamos a amar a Dios como Él lo enseña. Algunos viven, decíamos en la enseñanza del jueves, un activismo religioso, una vida, que era lo que pasaba a los saduceos y a los fariseos. Ellos se jactaban, terminaron jactándose de sí mismos. Y aunque aparentemente guardaban la ley y eran eruditos en el tema, pero el Señor cuestionó mucho su manera de vivir. Y aun cuando le preguntaban, su cuestionamiento fue más allá, hasta que uno de ellos reconoce que de nada sirve guardar todo si no hay amor. Que todo se resume como el Señor lo enseña, en amar al Señor y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso Pablo lo enseña y dice, si no tengo amor, nada soy. Yo podré hacer muchas cosas y pueden ser muy bonitas y hasta decir en los mismos hechos son gratas para Dios, pero si no tengo amor, nada soy. Eso también lo veíamos el jueves, ¿verdad? Entonces, dice Juan, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios,
y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto sí, esto cuestiona de base la fe. Por eso la Biblia habla de fe no fingida, porque hay fe fingida. El Señor muestra en su palabra cómo acerca de la abuela Loida y la madre Eunice de Timoteo, Pablo da fe, por así decirlo, de no solo de la palabra que ellas le enseñaron a Timoteo. Le dice a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Pero también le dice: y sabes de quién la has aprendido, de tu abuela Loida y tu madre Eunice, mujeres de una fe no fingida. Es decir, su vida era un fiel reflejo de que habían creído en el Señor, vivían en amor, andaban en amor. Entonces, los eruditos de la ley se jactaban de conocer la ley y tenían discusiones de alta estirpe en conocimiento de la ley, pero el Señor se fue más allá de eso y los cuestionó. Precisamente porque el Señor vino a darnos ejemplo de cómo amarnos unos a otros. Pero esto es un principio fundamental que toma Juan con claridad en este pasaje. Y dice Juan: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Entonces, es importante que a partir de esta explicación que Juan expone de manera hermosísima acerca de lo que es el amor y vivirlo ya en la relación con nuestro prójimo, con nuestro hermano, está siendo claramente visible ese ejemplo del Señor Jesús. Nosotros vemos en el libro de Filipenses, el capítulo 2, que Pablo hace una disertación hermosa acerca de ese ejemplo que Jesucristo nos dio, y que nos muestra precisamente cómo vivir ese amor en relación al prójimo, en relación a nuestros semejantes. Nosotros reconocíamos en la enseñanza anterior que somos obra creadora del Señor y también somos redimidos por el Señor. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, el amor no es exclusivo solamente, o esta expresión de amor divino que nos enseña el Señor, solo con nuestros hermanos, ni solo con nuestra familia, que fue un cuestionamiento también que el Señor les hizo, porque era la forma de creencia de los judíos. Consideraban que el prójimo era aquel que también era judío, y los que no eran judíos no eran su prójimo. Y por eso le preguntaron al Señor, y también con el objetivo de tentarlo: ¿y quién es nuestro prójimo? Y el Señor da esa hermosa enseñanza precisamente del buen samaritano. Pero hablando de esto, y por eso la palabra tipifica a Jesucristo como ese buen samaritano, el Señor mismo se pone de ejemplo para que nosotros vivamos como Él vivió. Y lo que Pablo está exponiendo aquí es precisamente ese ejemplo de Cristo. Y habla acerca precisamente de que si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar o consolar a otros, que es lo que dice aquí, por tanto, capítulo 2 de Filipenses, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Dios les ha dado esa capacidad de animar a otros. Si algún consuelo de amor, es decir, el amor que ustedes tienen ya, si alguna comunión del Espíritu, si todos tenemos ese mismo Espíritu de Dios, si algún afecto entrañable, esa compasión que hemos recibido de Dios, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Es decir, mire que Dios nos perfecciona a que vivamos ese amor en unidad. Eso es lo que mantiene la unidad como iglesia, como cuerpo, y lo que nos une al Señor en un mismo espíritu. Amén. Y mantiene la unidad. Y Pablo está exhortando y diciendo: completad mi gozo sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Otra versión dice: les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros, teniendo el mismo amor. ¿Por qué el mismo amor? Es que hay amores diferentes, claro, los que hemos aprendido. Pero ¿a qué mismo amor se refiere? ¿A cuál amor? Al amor que hemos recibido de Dios. Amén. Vea hacia dónde debemos nosotros direccionarnos.
hacia dónde nosotros debemos entender que Dios nos está perfeccionando, a que nosotros tengamos ese mismo amor, sintiendo lo mismo, teniendo ese mismo amor. ¿Cuál amor? El amor de Cristo. Amén. No es que a mí me enseñaron así, hermano, y ojo por ojo, diente por diente. Hasta la Biblia lo dice, sí, era un dicho. Amén. Por eso ellos a su manera decían, el prójimo es el otro judío, los que no lo son ni mezcla tampoco, no son prójimo. Entonces ellos cumplían la ley solo con el judío. No, hermano, no es el sentir lo que a nosotros nos parece, lo que yo aprendí, lo que yo creo que debe ser, es el mismo sentir. Amén. El mismo amor. ¿Cuál amor? El que hemos recibido de Dios, sintiendo una misma cosa. Esa unidad. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otra versión dice, no hagan nada por orgullo, solo por pelear, al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores que ustedes mismos, porque esa es la forma de amar humanamente. Pero ver a los otros superiores o mejores o más excelentes, o ¿qué implica, hermana? No, pero es que uno no puede amar al otro más que a uno mismo. Ahí no está diciendo esto, es como lo ve. Cuando yo amo como Dios ama, veo al otro superior. ¿Y sabe por qué lo veo superior? Porque reconozco que es un hombre y una mujer que ha sido creado por Dios a imagen de Dios. Y si ha nacido de nuevo, es un hombre y una mujer redimida por la sangre de Cristo. Yo veo en mi hermano, yo veo en mi prójimo a Dios. Por eso lo veo superior a mí mismo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque ya el orgulloso por ahí dijo, uy no, pero ¿cómo así? Yo menos que, no, ¿cómo así que el otro más? No, ahí sí me van bajando de Jebús porque eso así no. Porque veo en él esa obra. Lo cantábamos ahorita, porque tan fácil cantarlo, pero la cuestión es vivirlo, ¿no? Te amo con el amor del Señor. Ese es el amor del Señor. Porque veo en ti la gloria de mi Rey. Yo te amo con el amor del Señor. Amén. Bueno, creo que vamos a quedar pendientes, pero vamos a estudiar al menos estos dos pasajes que nos dan muchísimo acerca de este amor. Dice, entonces vamos en el verso 3, ¿verdad? Dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, el amor que no viene de Dios es un amor egoísta, es ególatra. Ya lo hemos tratado un poco. Pero cuando amamos como Dios nos ama, ya no miramos solo por el bien nuestro, sino también por el del otro. No quiere decir que no importe el bien nuestro. Por eso dice, también por lo de los otros. Amén. Por el bien del otro. Porque veo al otro como mi semejante, el que Dios creó, al que Dios formó, lo veo con respeto, lo veo con dignidad. Hermano, que es el habitante de calle, lo veo con respeto, lo veo con dignidad, porque fue creado por Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, y es alguien que necesita conocer el amor de Dios. ¿Y cómo lo va a conocer? Ay, que Dios se le aparezca. No, eres tú, soy yo, ese reflejo de ese amor divino. Amén. Amén, hay alabanzas para el Señor. Hay alabanzas para el Señor, gloria a Dios. Me encanta este pasaje, verso 5. Así terminemos ahí. Mire lo que dice el apóstol. Léalo usted conmigo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero es que Él es Dios, el que ama, así es Él. El que perdona, así es Él. Porque el perdón nace de este verdadero amor. Y es otro tema maravilloso, muy ligado al amor divino. Porque hemos aprendido otro tipo de perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo poder ser de un mismo sentir, de un mismo amor? De amarnos de esa manera unánimes, de esa comunión, de esa armonía. Que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Siendo Dios se hizo ¿qué? Siendo Dios se hizo siervo. Y el siervo no es mayor que su Señor. Por eso ver a los otros superiores a mí mismo. Y si Él siendo Dios se hizo siervo. Por eso dice el apóstol, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así es que se ama al prójimo. Amén. Y bueno, hay múltiples enseñanzas que no alcanzamos a ver que el Señor muestra, y quiero finalizar haciendo breve mención a una en especial, que fue en ese momento en que el Señor lavó los pies a sus discípulos. ¿Ustedes recuerdan? Amén. Cuando el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos, era una acción que expresaba precisamente una atención, era una atención hospitalaria que se tenía en el Oriente con las personas que llegaban a casa. Era un acto de reconocimiento, de aprecio, de amor, y no se tenía con todos, que de hecho Jesús llega a visitar una casa y no hacen eso con él. Así que es importante poder reflexionar, porque esa fue una de las tantas enseñanzas que el Señor dio, y eso usted lo encuentra en el Evangelio según Juan capítulo 13, una de esas tantas enseñanzas que el Señor dio con su vida, con sus actos, y llévesela usted y estúdiela en su casa. Pero quiero concluir allí. El Señor toma un lebrillo, toma una toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos, y ellos asombrados. Si eso es una acción muchas veces que lo hacían aún los esclavos para la atención de la visita. Y el Señor, como quien dice, se prepara, toma los elementos y empieza a lavar. Y Pedro salió allí. Ustedes saben que Pedro, como siempre, Pedro, sus reacciones impulsivas. Y él le dice al Señor: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? O sea, él se sentía que eso le estaba dando honra al Señor. No, Señor, parece que los otros estaban como muy asombrados. Pero Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? O sea, no, Señor, ¿cómo vas a hacer algo así? Pero mire lo que le responde el Señor: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. No dice: ay, tan bonito Pedro, ¿cierto? No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahí sí ya vio Simón Pedro que la cosa no era como él pensaba, y que de verdad no entendía en ese momento lo que Jesús estaba haciendo. Pero el Señor le da esta palabra a Pedro, y Pedro entiende y dice: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Es decir, yo no quiero estar fuera, Señor. Pero el Señor le dijo: a ver, Pedro, no sea tan exagerado. No le dijo así. Le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios. Amén. Por esa palabra que yo os he hablado, aunque no todos, hablando y refiriéndose a Judas. Así que en ese acto Dios muestra el ser siervo, el servirlos, el estar en esa posición. Y él dice, y cuando termina les dice: vea, si yo siendo Señor, maestro, porque eso es ser Dios, maestro bueno, le llamó el joven rico: ¿tú me llamas Dios? Maestro y Señor, quienes estoy enseñando. Y no solo fue una palabra, fueron acciones del Señor. Termina de lavarle los pies y dice: si yo siendo maestro y Señor les he lavado los pies a ustedes, ¿por qué no lo van a hacer ustedes unos a otros? Así que no hay excusa. El Señor nos dio su ejemplo y dijo: y recuerden que el siervo no es mayor que su Señor. Y él, siendo Señor, se hizo siervo por amor a nosotros. Así debemos servirnos unos a otros por amor, porque el Señor nos amó, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y cuando nosotros vemos a nuestro hermano, vemos a Dios en su obra creadora, en su obra redentora. Cuando vemos a otro ser humano, vemos a Dios. Dios es su obra.
Y Dios nos ha bendecido y como hijos, hermanos, nos ha dado una herencia, nos ha dado bendiciones para hacer bendición a otros. Y cuando nosotros vivimos en amor, hermano, es una bendición servir a otros. No solo a nuestros hermanos, no solo los de nuestra casa, porque eso también lo cuestionó el Señor. Aquel que es el prójimo es el que usa de misericordia. Y Él se mostró como ejemplo de misericordia, de amor y de servicio. Él se hizo siervo por amor a nosotros. Así espera Dios que nos sirvamos y nos amemos, porque para poder servir así, primero hay que amar como Dios ama. Amén.